En estos momentos España parece ese lugar donde se pueden juntar cielo y tierra, pero nada es capaz de cambiar el statu quo. Vayamos por pasos. Todos conocen la historia del líder independentista que se fuga a Bélgica y luego va a Alemania, donde la justicia se niega a juzgarlo por lo que se le acusa en su país: rebelión y sedición, entre otros cargos. Su estancia fuera de España coincide con la de otros políticos catalanes. Ahora también parece que ha huido de tierras hispanas un rapero condenado por las letras de sus canciones. Valtonyc, que es su nombre artístico, incluso jugó al despiste con la policía días antes de la fecha en que debía entrar en prisión. Pero en la tierra de Buñuel y Dalí se juzga a actores por las blasfemias contra Dios y los profesionales de la principal cadena pública se visten de luto cada viernes en señal de protesta contra la manipulación y la censura. Ante este panorama, el Parlamento Europeo investiga y pide explicaciones al gobierno de Mariano Rajoy. La ONU compara España con Tailandia y Malasia porque existe el delito de injurias a la corona y pide que no se mezcle el concepto de rebelión con el derecho de protesta. De puertas hacia adentro, dos de los principales partidos dedican su tiempo a lo que parece ser una competición por demostrar quién siente mayor orgullo por ser español. En otra formación política, el debate se centra en el chalet de más de $500,000 que se compraron sus líderes. Si a todo ello sumamos la reciente condena al partido de Rajoy por corrupción y las decenas de políticos acusados o encarcelados por blanqueo, malversación, cohecho y otros delitos, se entiende que el 62% de los españoles no esté satisfecho con el funcionamiento de la democracia. En las redes sociales, los cuestionamientos no cesan. Todo indica que la situación se mantendrá intacta a corto y medio plazo en un país donde, según apuntan algunos, las personas ya no escapan de la justicia simplemente porque la justicia ha huido del país.